Vamos a seguir ahondando en este asunto y analizar con nuestro invitado. Hoy está aquí Juan Jiménez Mayor. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, ministro de Justicia también, y nos ha representado ante la OEA. Doctor Jiménez Mayor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, encantado. Me gustaría terminar por esto último, ¿no? La representación internacional del Perú, porque, claro, ya bajó el tono, ¿no? de este asunto, un poco al menos. En un momento se hablaba de golpismo, ¿no? Y creo, si no me equivoco, que nuestra Constitución es de las únicas en la región que permite esta figura, ¿no? de la cuestión de confianza. ¿Cómo nos puede estar mirando el mundo ante este hecho? Sí, bueno, es verdad. La situación en este momento, además, ya es de conocimiento internacional. Los principales medios internacionales que cubren noticias del Perú han señalado la posibilidad de la disolución del Congreso. Y esto tiene que haber levantado seguramente algunas alertas, porque generalmente en América Latina los sistemas políticos son presidencialistas, donde no hay la posibilidad de que el presidente de la República pueda disolver el Congreso. Perú es el único país que tiene esta particular figura y creo, y eso lo ha dicho además públicamente, creo que es importante que más allá de que se dé o no la posibilidad de la disolución, que el Perú pueda explicar, el gobierno peruano pueda explicar cómo es su modelo. En algún momento se habló de esto durante el gobierno anterior, cuando se pidió la cuestión de confianza en el caso de Pedro Cateriano, y se comentó después la posibilidad de que pueda haber una disolución del Congreso luego de la censura de la ex primer ministra Ana Jara. Yo era embajador del Perú ante la OEA y las principales preguntas, digamos, que en ese momento me hicieron muchos representantes de muchos países en América Latina, era, oye, ¿qué es esto de la disolución del Congreso que tiene el Perú? ¿Cómo funciona? Entonces, tuvimos ahí la oportunidad de poder explicar ante los embajadores de todos los países acreditados ante la OEA esta figura constitucional, pero creo que también sería bueno en esta coyuntura explicarlo a efectos de que no exista ninguna mala interpretación, porque aquí estamos hablando de una posibilidad constitucional, de una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo frente al abuso del Congreso del ejercicio también del poder de la censura o de la no confianza. Ahora, lo cierto es, doctor Jiménez, que si el presidente de la República no hubiese hecho este anuncio el día domingo a través del mensaje de la Nación, declarando, invocando la cuestión de confianza, probablemente el Parlamento no se hubiese puesto a trabajar como lo hemos visto el día de ayer. Sin ninguna duda, y creo que hoy día nos estamos amaneciendo con una noticia lamentable de una señora que ha fallecido en medio de un accidente de tránsito. Un señor, perdón. ¿Cuánto tiempo ha tenido el proyecto de la Autoridad de Transporte en el Congreso sin que se haya aprobado? ¿Cuánto tiempo todos los televidentes, todas las personas que vivimos en Lima y en las principales ciudades del país sufrimos el tránsito? Pero los congresistas viven un mundo paralelo, ellos no viven lo que viven todos los peruanos. Y justamente lo que ha planteado el presidente Vizcarra es atender a ese sentimiento, digamos, que tenemos todos por reformas. Esto no da más, el sistema político peruano no da más, y la reforma judicial es muy importante, y eso es un elemento que yo quisiera destacar de lo planteado por el gobierno. En este momento no existe Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces y fiscales corruptos que están despachando en este momento en sus juzgados y en sus fiscalías siguen trabajando, siguen haciendo seguramente trapacerías, afectando derechos de los ciudadanos. Tenemos más de 3 millones de expedientes que están pendientes en el Poder Judicial. Tenemos una situación de provisionalidad tremenda de 40% en este momento en el país. Bueno, si eso no es urgente para el Congreso, ¿qué es urgente entonces? ¿No? Tenemos en este momento, y quiero alertarlo también, una serie de casos de organizaciones criminales que han sido desarticuladas desde el año 2012. El señor Oropesa, el señor Álvarez en Ancash, el señor Gregorio Santos tuvo que salir de prisión porque no fue sentenciado y no es sentenciado hasta el día de hoy. Entonces, el señor Orellana, que ha sido condenado simplemente a penas menores de difamación, de fe pública, pero no como líder de una organización criminal. Y entonces lo que va a ocurrir es que estas personas van a comenzar a salir de prisión porque no estamos acelerando el paso en el Poder Judicial. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no está en sintonía con lo que está marcando en este momento el país. Porque las prisiones preventivas empiezan a vencer. Así es. Y no solamente estamos hablando de estos casos emblemáticos, sino hay muchísimas bandas criminales en el norte, en Trujillo, en Chimbote, en Pativilca, en fin, que han sido desarticuladas y no se sabe más qué pasó.
Usted ha estado hace poco, doctor Jiménez, representando a la OEA en un conflicto de corrupción en Centroamérica, que hay de esos varios casos, como en nuestro país seguramente, ¿no? Pero cuando no hay justicia, hay esta sensación de impunidad. ¿Usted considera que lo que está pasando, digamos, si no se soluciona rápidamente, puede interferir con el sistema político en nuestro país? Bueno, lo que está pasando es un divorcio entre la población y sus autoridades. Y el presidente lo que ha hecho con inteligencia es tomar esta iniciativa para justamente tratar de devolver al sistema político en sintonía con la población. Y creo que eso es muy positivo, porque el Perú es uno de los países en América Latina que tiene la más baja credibilidad institucional. La gente no cree en sus instituciones, no cree en sus autoridades. Y esto básicamente por un problema político, por un problema de distorsión de esta cosa que hoy día, por ejemplo, hemos estado escuchando en estos días, mucho esto, el Congreso no tiene mandato imperativo, o sea, eso significa que pueden hacer lo que quieran. No, claro, pero eso, a la vez significa también que no pueden ser obligados, pero tienen que estar en sintonía con lo que quiere la población. Esta sensación de impunidad, ¿no? Hace poco usted también señaló que Pedro Chávarri debería ser apartado de la Fiscalía de la Nación. Acaba de mencionar usted jueces, entiendo se refiere en primer término a el suspendido juez Inostroza, que no entendemos por qué su caso todavía... Sigue siendo juez de la Corte Suprema. ¿No? Y en el Congreso hay varios con una solicitud de levantamiento del fuero, ¿no? De la inmunidad para ser desaforados y ya con sentencia firme. Entonces, esto ya tiene que tener un alto, imagino, ¿no? Así es, por eso que es importante la celeridad, lo que plantea el gobierno de que esto no aguante un día más. Necesitamos un Consejo de la Magistratura ya. Fíjese, la propuesta del gobierno de crear una comisión que va a ser presidida por el propio presidente para conducir la reforma judicial, todavía ni siquiera tiene tampoco dictamen. Entonces, y esto es importante porque la reforma judicial tiene que tener una serie de pasos, tiene que hacer sobre la base de un plan, presupuestos, y esto tiene todavía un paso que tiene que continuar luego de que se apruebe la ley. Entonces, ¿qué estamos esperando? Por eso me parece muy bien el planteamiento de la cuestión de confianza. La gente debe estar muy confundida porque han salido muchos abogados realmente a confundir. La cuestión de confianza es un hecho importante porque lo que plantea es plantearle al Congreso si confía o no en las medidas que ha planteado el gobierno. Bueno, eso es fundamental. Así es. La Junta de Portavoces finalmente ha acordado que antes del 4 de octubre se van a aprobar estos 4 proyectos o propuestas presentadas por el Ejecutivo. Pero yo me pregunto, ¿hubiese sido positivo que ayer, por ejemplo, se aprobara la propuesta del Frente Amplio de que las propuestas presentadas por el Ejecutivo no sean sometidas a comisión en el Congreso y pasaran de frente al Pleno? Sí, eso puede ser, digamos, parte de la discusión que se pueda dar en el Congreso. Siempre será bueno un dictamen, pero fíjese lo que ha pasado. Tenemos más de 40 días sin que se tenga dictamen. Recién se han puesto las pilas, ¿no? Y eso es lo curioso en este caso. Pero vamos a ver qué dice el presidente del Consejo de Ministros mañana en su exposición. Porque una cosa es que se aprueben las normas como planteó el presidente, sin que sean desnaturalizadas, y otra que se plantee mañana, correcto, que se apruebe en sus propios términos. Ese es el riesgo, ¿no?, de los dictámenes. ¿No? Entonces, esa va a ser la discusión mañana, va a depender de lo que plantee el Premier. Claro, que lo plantee el presidente no implica necesariamente que va a ser aprobado tal cual. Por eso es bueno el debate político. Correcto. Pero si el debate político no existe y se pasan 40 días y no toman acción... Correcto. Yo creo que el Congreso ha entendido el escenario político, y porque ayer aprobó el dictamen, digamos, de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que sí tenía, había suprimido en el texto original la mención a que, o la facultad que tendría el Consejo de revisión por 1 año y medio de todos los nombramientos que hizo ese Consejo Nacional de la Magistratura trucho e ilegal que hemos tenido en el Perú. ¿Por qué plantear la no revisión de estos nombramientos? Estos nombramientos que se han hecho entre gallos y medias noches y que se han hecho para favorecer no a los mejores, sino a los mejores amigos, como han dicho todos hermanitos. Y que nos enteramos por los audios. Si no hubiesen esos audios, probablemente jamás lo hubiésemos conocido. Muchísimas gracias al doctor Juan Jiménez Mayor por estar esta mañana en TV Perú Noticias. Tenemos que presentarles a continuación nuestros titulares. Gracias. Adelante.